Sorento tiene dos motores, un gasolina de 2,4 litros, 175 CV, y un diésel de 2,2 litros, 197 CV. Los motores se combinan con una transmisión manual o automática de 6 velocidades. Durante el funcionamiento del vehículo todoterreno, las unidades de potencia se muestran solo en el lado positivo. Hay algunos problemas menores. Entonces, en heladas severas, el sello de aceite del cigüeñal tuvo fugas en varios automóviles con motor de gasolina y un kilometraje de más de 40.000 km. Además, el motor de gasolina es bastante sensible a la calidad del combustible, lo que se indica casi de inmediato mediante el icono iluminado Check Engine. La unidad diésel agrada a sus propietarios con un comienzo invernal. Solo unos pocos tuvieron mala suerte y el motor arrancó con gran dificultad. La causa de esto fue un fallo en el microprocesador del controlador de bujías incandescentes. Algunos han encontrado un problema: el motor se cala cuando quedan entre 60 y 70 kilómetros de combustible en el depósito, según el ordenador de a bordo. El problema está relacionado con una falla en la bomba de transferencia de combustible en el tanque. Los propietarios de un Kia Sorento 2 de gasolina con transmisión automática a menudo se quejan de una mayor vibración en la cabina al detenerse si el selector se deja en la posición D. Los que estaban especialmente desesperados recurrieron a los servicios de un taller de automóviles para sustituir los soportes del motor y de la caja de cambios, pero no lograron un resultado positivo. Esta es una característica de diseño. Los propietarios de Sorentos diésel con transmisión automática a veces notan la aparición de sacudidas cuando se cambia la caja de cambios durante la aceleración. Estos fenómenos no son constantes y no se producen errores. Muchas personas que conducen un Sorento con transmisión automática escuchan fuertes clics cerca de la palanca de cambios cuando conducen en el tráfico. Así funciona el solenoide de bloqueo. Los clics comienzan a escucharse claramente después de un recorrido de más de 10 a 15.000 km. No todos los distribuidores reconocen este comportamiento de la caja como un caso de garantía. Y si coinciden en que hay un defecto, sustituyen el selector de marchas. La suspensión de un crossover grande y caro decepciona por su endeblez. En climas fríos, los casquillos estabilizadores suelen crujir. Con un kilometraje de más de 30 a 50.000 km, los casquillos del estabilizador trasero comienzan a crujir con más frecuencia. Los casquillos delanteros se desgastan más tarde, después de un kilometraje de más de 50 a 80.000 km. Los puntales estabilizadores delanteros se mueven un poco menos y comienzan a golpear después de un kilometraje de más de 30 a 60.000 km. Los amortiguadores delanteros pueden tener fugas después de un kilometraje de 30 a 60.000 km. Aunque en las primeras copias del Kia Sorento 2, vivieron hasta 100 a 140.000 km sin ningún problema. Aproximadamente con el mismo kilometraje, muchos tuvieron la suerte de cambiar los cojinetes de soporte de los puntales delanteros. El cojinete de la rueda trasera puede zumbar después de un kilometraje de más de 50 a 80.000 km. Se reemplaza únicamente como un conjunto con el cubo. Puede aparecer un golpe en el volante después de un kilometraje de poco más de 10.000 km. Su fuente es la cremallera de dirección. La barra de dirección derecha golpea debido al juego en el casquillo de la cremallera, un defecto de diseño. La sustitución de la cremallera de dirección por una nueva en el concesionario soluciona el problema por un corto tiempo. Poco después de los siguientes 10.000 kilómetros, el golpe vuelve a aparecer. Con menos frecuencia, la causa del golpe es el eje de dirección. Las pastillas de freno delanteras retroceden entre 40 y 70.000 km, los discos de freno, entre 70 y 90.000 km. Al reemplazar las pastillas, es necesario inspeccionar cuidadosamente las mangueras de freno. Hay varios casos de hinchazón con un kilometraje de más de 40.000 km. Los herrajes de la carrocería y sus elementos a veces resultan molestos. Por eso el barniz de la carrocería y del parachoques se raya fácilmente. Pero esto es típico de todos los coches modernos. Los elementos cromados de la carrocería no resisten bien el ambiente externo agresivo y comienzan a oscurecerse o incluso a hincharse después del segundo invierno. En invierno suele romperse la tapa de plástico del guardabarros delante de la rueda delantera. La puerta del maletero trasero puede florecer en los bordes después de 2 invernadas. La matrícula de la puerta a menudo suena al cerrar o al conducir por una carretera irregular.
La razón son los puntos de montaje del marco de la matrícula que se encuentran uno cerca del otro. En algunos ejemplos, con el tiempo, la puerta trasera comienza a engancharse en los embellecedores de plástico pintado del parachoques. Es imposible corregir la situación ajustando la posición de la puerta trasera, no es ajustable. Es necesario ajustar el soporte del parachoques. El parabrisas no resiste bien los impactos, las astillas aparecen con bastante rapidez y luego se convierten en grietas. La causa del agrietamiento del cristal también puede ser un fallo en la calefacción eléctrica de la zona del limpiaparabrisas. Muchas personas se quejan de un silbido encima de la oreja izquierda cuando conducen por la carretera a alta velocidad. El culpable es el sello de la esquina superior de la puerta del conductor. Las puertas traseras pueden hacer ruido al conducir sobre baches. La razón son los sellos y cerraduras de las puertas. El interior del Kia Sorento 2 cruje a menudo, sobre todo en invierno, hasta que el plástico se calienta. Como regla general, el revestimiento de plástico de los pilares del parabrisas y la unión del túnel central con el panel frontal crujen. Jugar en el asiento del conductor eléctrico es algo común. Aparece después de 20.000 kilómetros y, a veces, en coches completamente nuevos. Los distribuidores oficiales a menudo se refieren a la característica de diseño de dicha silla y se niegan a cambiarla. Si se reemplaza la corredera, el problema pronto reaparece. El fabricante aún no ha encontrado una solución al problema, o quizás no la ha buscado. Algunos se quejan del juego del respaldo del asiento trasero, que traquetea en superficies irregulares. La cubierta de plástico del volante, que parece aluminio, a menudo se desprende después de 2 años de uso del automóvil. El reposacabezas del asiento del acompañante del tipo activo también suele molestar con chirridos. Los sonidos extraños son producidos por una placa de plástico móvil que controla el resorte y un resorte ubicado dentro de la estructura del reposacabezas. En los automóviles del año 2009 a 2010, la iluminación decorativa de las puertas delanteras y traseras puede dejar de encenderse. Los concesionarios oficiales de Kia llevaron a cabo una campaña de retirada del mercado para sustituir el cableado problemático de las luces de las puertas del Kia Sorento. Con un kilometraje de más de 20 a 25.000 km, el ventilador del calentador puede silbar. El cojinete del motor hace ruido debido a una pequeña cantidad de lubricante. Pero la relubricación no ayuda por mucho tiempo. Habrá que cambiar los rodamientos. Hay casos en los que un ventilador muere por completo después de un chirrido prolongado. Los electricistas, por regla general, no causan problemas. Kia escribió prudentemente sobre el posible funcionamiento incorrecto del cierre centralizado en climas fríos en el manual de instrucciones del Kia Sorento 2. Hay fallos con la radio que se niega a leer unidades flash con música. Los casos más complejos, radios congeladas, se pueden tratar haciendo parpadear la unidad principal. No se preocupe si nota que el espejo eléctrico derecho se pliega más rápido que el izquierdo. Esta es una de las características del Kia Sorento. Las luces bajas, parpadeantes, también se encuentran en el Sorento. La razón es un mal contacto del chip. Y los propietarios de faros de xenón a veces se quejan de una luz temblorosa.